Bienvenidos sean a nuestra séptima sesión en nuestro curso principal de economía. Cabe recalcar, como se ha dicho anteriormente, que este contenido es netamente teórico y es necesario el acompañamiento docente para entender de mejor manera estos términos como tal. Damos inicio y con el tema de economía internacional y balanza de pagos. La economía internacional se ocupa del estudio de las interacciones económicas entre países y analiza cómo las economías nacionales son interrelacionadas a través del comercio, la inversión, el flujo de capitales y las políticas económicas. Un aspecto crucial de la economía internacional es la balanza de pagos, que proporciona una visión integral de las transacciones económicas de un país con el resto del mundo. Este documento explora los conceptos fundamentales de la economía internacional y la balanza de pagos, destacando su importancia y cómo influyen en la política económica y la estabilidad global. Siguiente punto. Damos inicio con la economía internacional. Tal cual la definición de la economía internacional dice que la economía internacional examina cómo los países interactúan económicamente a través de los mercados globales. Estudia aspectos como el comercio internacional, la inversión extranjera, los tipos de cambio y las políticas monetarias internacionales. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es su perdón? Ahora vamos con la definición literal como tal. Perdón, ahora estamos con las teorías del comercio internacional. En la teoría de las ventajas absolutas, por ejemplo, de Adam Smith, cada país debería especializarse en la producción de bienes. Esto lo tocamos en la sesión 5 de este contenido y en los que tienen una ventaja absoluta en términos de costos de producción. El comercio beneficia a ambos países al permitirles obtener bienes a menor costo. En la teoría de las ventajas comparativas, David Ricardo, los países deben especializarse en la producción de bienes en los que tienen una ventaja comparativa, es decir, en los que pueden producir con menor costo de oportunidad en comparación con otros países. Esta teoría explica cómo el comercio puede ser beneficioso, incluso si un país no tiene una ventaja absoluta en ningún bien. Está el modelo Hecken-Oiling. En este modelo, los países exportan los bienes que utilizan intensivamente y sus factores de producción son abundantes importan bienes que requieren factores de producción escasos. Por ejemplo, y como siguiente punto, perdón, la teoría de la dotación de factores. Esto basado en el modelo de Helsen-Ohlin, estas teorías sugieren que las referencias en la adaptación de factores tierra, trabajo y capital entre países y explican las diferencias en sus ventajas comparativas como tal. Ahora vamos con las políticas comerciales internacionales. En este punto tenemos algunos elementos de referencia como son el liderazgo, la liberalización comercial, el proteccionismo y los acuerdos comerciales internacionales. En la liberación comercial se busca la promoción o promover la reducción de barreras comerciales como aranceles y cuotas para facilitar el libre comercio entre países. En el proteccionismo implementamos políticas para proteger las industrias nacionales de la competencia extranjera mediante aranceles y cuotas de subsidio. Y en los acuerdos comerciales internacionales se buscan los tratados que buscan reducir barreras comerciales y fomentar el comercio entre países o regiones, como es el Tratado de Libre Comercio de América Latina, el TLCAN, y el de la Unión Europea. Tenemos la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro contable de todas las transacciones económicas realizadas en un país y el resto del mundo durante un periodo de tiempo específico. Este proporciona una visión completa de los flujos de bienes y servicios y capital y transferencias financieras. En los componentes de la balanza de pagos tenemos que está la cuenta corriente. En este se registran las transacciones de bienes y servicios, ingresos primarios como intereses y dividendos y la transferencia unilateral como son las remesas y la ayuda internacional. Está la balanza comercial. En este punto, dentro de la cuenta corriente, tenemos la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes. En la balanza de servicios, diferencia entre exportaciones e importaciones de servicios. Las rentas primarias, ingresos y pagos de rentas por factores de producción, o sea, salarios, intereses y dividendos. Las transferencias corrientes, las transferencias entre unilaterales, perdón, que no implican una contraprestación directa como ayudas o remesas como tal, que es bastante común en Guatemala, la verdad. Están las cuentas de capital. En este se registran las transacciones, las transferencias de capital, tales como donaciones de capital y transferencias de activos no financieros. Y la cuenta financiera.
Registra las transacciones de activos pasivos entre como inversiones directas, inversiones en cartera y préstamos. Esto incluye la inversión directa, inversiones realizadas por residentes en activos extranjeros o inversiones extranjeras en activos nacionales, la inversión en cartera, compra y venta de valores financieros y otras inversiones, préstamos y depósitos bancarios. Como siguiente elemento tenemos el equilibrio en la balanza de pagos. En este elemento se utiliza los tres elementos principales, que es el déficit y el superávit. El déficit ocurre, cuando las salidas de capital y pagos internacionales superan a las entradas. Un déficit persiste puede llevar a la depreciación de la moneda y problemas financieros. Un superávit en la balanza ocurre cuando las entradas de capital y pagos internacionales superan las salidas. Un superávit puede contribuir a la apreciación de la moneda y aumentar las reservas de las divisas. En este caso, por ejemplo, un déficit sería la moneda, el valor del quetzal, cosa que pierde su valor en el mercado. Y un superávit sería el dólar, aumenta su valor en el mercado. Qué interesante sería que hubiera un superávit en Guatemala, donde el valor de la moneda de Guatemala aumentara y disminuyera el valor del dólar. Sería un punto muy, muy bueno. Ya en su momento, imagínense que llegáramos a estar a 5 por uno, no a 7 por uno, 8 por uno, como normalmente hemos visto a lo largo de estos últimos años. Pero eso es bastante tela que cortar. Está el ajuste automático. Los países ajustan sus políticas económicas, como tasas de interés y tipos de cambio, para corregir desequilibrios en la balanza de pagos. ¿Por qué es importante la balanza de pagos? Primero, dar un análisis económico y permite evaluar la competitividad de un país en el mercado global y su estabilidad económica. Y la política monetaria y fiscal influye en la formulación de políticas monetarias y fiscales como el ajuste de tasas de interés y las políticas cambiarias. Genera estabilidad financiera, ayuda a monitorear la salud financiera del país y a prevenir crisis cambiarias y financieras. Y las relaciones internacionales, facilita la negociación de acuerdos comerciales y financieros internacionales. En conclusión, el estudio de la economía internacional y la balanza de pagos proporciona una comprensión profunda de cómo los países interactúan económicamente y cómo estas interacciones afectan su estabilidad y desarrollo. La teoría del comercio internacional y el análisis de la balanza de pagos son fundamentales para diseñar políticas económicas efectivas, promover el crecimiento económico y mantener la estabilidad financiera global. La capacidad de gestionar y ajustar las transacciones internacionales es esencial para la prosperidad económica y la integración de la economía global. Ahora les toca a ustedes. En el primer comentario fijado en este contenido hay tres preguntas de análisis de punto de vista personal. Por favor, solicito que respondan para poder tener una interacción de tipo foro en este punto. ¿Cómo afectan las políticas de liberación comercial y la protección de balanza de pagos de un país? ¿Y qué estrategias podrían implementar los países para manejar estos costos, estos efectos? ¿De qué manera un déficit persiste en la cuenta corriente y puede influir en la estabilidad económica y financiera de un país? ¿Y qué medidas puede tomar para corregirlo? ¿Cómo influyen las fluctuaciones en la cuenta financiera de la balanza de pagos en la política monetaria y el tipo de cambio de un país? ¿Y cómo puede un país ajustar sus políticas para manejar esas fluctuaciones? Por favor, respondamos en este momento. Los invito a seguir viendo el contenido del canal, dejar un comentario, dejar un like o compartir el video. Nos vemos hasta la próxima sesión número 8.